Bueno, lo contábamos hace un rato nada más en el comienzo del programa. El tuit tiene exactamente una hora, se llama Finanzas Archie y dice que por la suba del dólar, desde hoy empresas remarcan precios, hicimos todo un relevamiento de las empresas que aparecen, muchas de esas son alimenticias, la gran mayoría. Esto evidentemente golpea fuerte a lo que podría llegar a ser la inflación del mes de agosto, que recién la vamos a conocer después de la elección del 7 de septiembre. Otro dato que te doy, ¿no? Digamos, como para que también entendamos hasta dónde vamos a llegar. Pero el dólar viene subiendo. El equipo económico de Javier Milei celebra la flotación del dólar, porque dice que el dólar flota, y dentro de todo ellos están en lo que dijeron: no vamos a comprar hasta que no esté por debajo de la banda, y no vamos a salir a vender hasta que no esté por encima de la banda. Ahí me parece que no hay un incumplimiento de lo que ha dicho el gobierno nacional. Lo que también es muy cierto es que está flojo de reservas hoy por hoy, ¿no? Con los argentinos que viajaron al exterior y se patinaron casi un vaca muerta completo. Yo no sé cómo termina esto, o sea, porque la gente se queja porque el dólar está barato, o sea, los empresarios. Pero cuando el dólar está caro y empieza a subir, te suben los precios. Entonces siempre va a estar devaluado. O sobrevaluado, perdón. O por lo menos eso es lo que yo entiendo, que no soy economista y que solamente conozco la economía de mi bolsillo, ¿sí? Para hablar, vamos a hablar con un experto que se llama Roberto Ortea. Él es economista, es profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y es un amigo de la casa. Cada vez que los convocamos, charlamos sobre estos temas. Hola Roberto, Adrián Barbaro te saluda. ¿Cómo andás? Hola Adrián, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, perdón que hice extenso el arranque, pero la verdad es que cada vez que pasan estas cosas, yo me voy a el indescifrable acertijo de quién es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, y nunca encuentro una respuesta, entonces te tiro la pelota a vos y arreglate. Bueno, vamos a tratar de ir por partes. Ujú. Lo leí el tuit que hablabas de, ahora no me acuerdo justo el tuitero va, una chica en realidad que tuitea ahí, Sí. pero bueno, no me acuerdo justo el Finanzas nombre. Archie es una No sé. página, una cuenta de X que Sí, sí. sube información sobre cuestiones Sí, sí, económicas. no, por eso sí, yo Ujú. la suelo leer y hoy justo a la mañana había leído ese tuit. A ver, de eso, ahí hay una pelea, ¿está bien? Eh, entre lo que son los productores, está bien, que cualquier suba de dólar le tiene incidencia en los precios, está bien, en algunos precios, o al menos algunas de las cosas que yo leí en ese tweet, están muy por arriba de lo que aumentó el dólar en estos días, digamos, por lo cual, Ujú. evidentemente, son ajustes que no están tan atados al dólar, ¿sí? Entiendo. Eh, que por ahí ahora con esto está tan baja la inflación o que bajó tanto, hay muchas empresas que han resignado margen de ganancia, no subiendo precios porque también está media deprimida la demanda de consumo y eso hace de que si vos subís los precios se te cae mucho la demanda o algún competidor te gana te gana market share Ujú. y eso te genera que digamos las terminales, sobre todo las fábricas, digamos, están tratando de aumentar poco. Pero bueno, aprovecharon esta subida de dólar, aparentemente mandaron recargos, pero ahí también hay una pelea con, sobre todo, las grandes cadenas, digamos, de venta, es decir, supermercados, cosas por el estilo, que se sientan a negociar eso. Entonces, una Ujú. cosa es que vos le mandes un aumento, otra cosa es la posibilidad que tiene el supermercado de trasladarlo a precio, y ahí hay una discusión de margen de ganancia entre esas empresas, y hay que ver qué se traduce realmente en precio de consumidor, digamos. ¿Está Ujú. bien? Eso lo vamos a saber en el transcurso de los días. Ujú. Eso para lo que puso ahí esa chica, porque es lo que está marcando ahí es precio mayorista, ¿está bien? Y Ujú. los precios mayoristas también venían, si vos mirás la serie de precios mayoristas, venían eh, en los últimos meses venían cero algo, y te venían muy Sí, bajitos. algunos Entonces, incluso con deflación. exacto. Entonces eso yo creo que responde, a ver, en la Argentina está lleno de vivo, entonces dijeron, bueno, como está aumentando el dólar, aprovechemos y algún aumento que no veníamos medio retrasado, los ponemos ahora con esta excusa, también Bueno, digamos, eso lo mi opinión. confirmé, antes de hablar con vos, lo confirmé con una de las marcas,
voy a guardar el nombre de las marcas para cuidar a la persona que me pasó el dato, que me decía que era un aumento que lo tenían planeado desde el mes pasado. Sí, sí, yo creo que hay mucho de eso, porque hubo en los últimos meses los precios mayoristas aumentaron muy poquito, ¿está bien? Entonces, creo que viene más por ese lado y aprovechando esto que está acá. Ahora, igualmente el dólar incide en los precios, ¿no? Porque el dólar, digamos, en realidad en un mundo globalizado como el que tenemos, pero inciden dos cosas, sobre todo en alimentos en Argentina. Uno es que nosotros los alimentos los exportamos. Entonces, cuando sube el dólar hay más, digamos, tendencia a querer exportar alimentos, por lo cual para que acá querramos vender alimento internamente, lo tenemos que equiparar con el precio internacional y eso nos genera aumentos de precios. Y el segundo dato de que te aumente el dólar es desde el punto de vista de los costos. Vos cuando aumenta el dólar, hay gran parte de los costos de cualquier industria que son importados, porque tienen insumos importados, porque las máquinas normalmente son importadas, por un montón de cuestiones que están atadas al dólar dentro del sistema de producción, y eso hace de que uno meta presión en el costo y que las empresas intenten subir. Una cosa es intentar subir, otra cosa es lograrlo, que es lo que quise decir antes, ¿no? Porque después está la demanda del otro lado. Si la demanda no convalida, hay un problema de que la empresa o tendrá que reducir costos o verá qué hace, ¿está bien? Pero o tendrá que aceptar de reducir margen de ganancia o algo por el estilo para poder, digamos, mantener, digamos, a raya su negocio. Pero eso lo veremos en los próximos días. Por lo que vos te dijeron, era la intuición mía que tenía de por lo que yo había leído en ese tweet, eso era más, digamos, algo que venía planeado que algo de que se decidió la semana pasada porque el dólar aumentó un 3%, que es lo que pasó la semana pasada. Bien. Ahora, sí. No, te estoy escuchando, te sigo. Bueno, y después, ¿por qué el dólar está aumentando? Sería la pregunta, digamos, digamos, y acá también es donde no hay que desesperarse, por decirlo así, ¿está bien? El dólar está aumentando por varios factores, digamos, y varios factores que pasan siempre. Entonces, y como ahora el dólar, como bien vos dijiste, el gobierno lo resalta cada 10 minutos, flota, ¿sí? Ahora después, si querés, también charlamos un poquito de la flotación, que no es tan limpia como hizo el gobierno, pero en principio flota. En esta época del año están pasando 2 o 3 cosas que hace que el dólar empiece a subir. A ver, ¿cuál es la oferta de los dólares? La oferta de los dólares es lo que liquidan los exportadores, ¿no? Básicamente. ¿No? Hay algunas otras cosas, pero básicamente lo que liquidan los exportadores. Los exportadores, digamos, hasta hace una semana, digamos, si querés, hasta el 9 de julio tenían un dólar, porque le habían bajado las retenciones. Después eso, como una baja temporal, el dólar para ellos le cayó en términos reales, ¿no? Porque empezaron a recibir menos plata porque empezaron a tener de vuelta las retenciones. Y eso, ¿por qué el gobierno había bajado las retenciones temporalmente? Para poder, porque necesitaba dólares para que los exportadores liquiden. Entonces, todas esas liquidaciones anticipadas no están ahora. Más sumado a que estacionalmente la liquidación fuerte que hace el campo es durante abril-junio. ¿Está bien? Eso es lo fuerte siempre en el campo para liquidar. Sí. Por lo cual ahora hay menos liquidación. Entonces hay menos oferta de dólares. ¿Y por qué hay más oferta de dólares? Primero, por lo que vos también mencionaste, el turismo. ¿Está bien? Estamos en vacaciones de invierno, hay mucha gente viajando porque el dólar está relativamente barato, hay gente viajando. Por otro lado, por el ahorro. Hay mucho dólar que se está comprando para ahorro. En los últimos 2 meses se compraron 4.000 millones de dólares en dólares, digamos que, entre comillas, van al colchón. ¿Te acuerdas que el gobierno decía, queremos que saquen los dólares del colchón? Bueno, está pasando lo contrario. Claro. La gente está comprando y se lo está llevando al colchón. Y el tercero... No, porque aparte, el ministro de Economía le dijo, si está barato, comprá, campeón. O sea, aparte de esas calchireadas en la economía siempre salen mal. Claro, ¿sí? ¿No? Digamos, te dicen, a vos te dicen eso, y acá donde la gente dice está barato, ¿sabes qué? Pero automáticamente Nicolás González, otro profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, acuñó una definición que es la Argentina verdópata, ¿no? Digamos, el argentino es verdópata, ya lo sabemos.
Sí, sí, todos los ministros de Economía que han dicho eso, después a la larga las palabras las han tenido que guardar, ¿no? Es decir, desde Sigó que dijo el que apuesta al dólar pierde para adelante, todos han dicho alguna cosa así, han tenido que... Pero después la más importante de por qué hay tanta presión en el dólar y tanto ruido en el mercado es porque hay en Argentina, sobre todo en elecciones de medio término, siempre se genera mucho ruido electoral, porque no se sabe cómo va a salir la elección, y eso hace que mucha gente, y sobre todo muchos inversores grandes, digamos, se retraigan para ver qué pasa. ¿Está bien? Es decir, se pasan al dólar, que es la moneda dura, para ver qué pasa en las elecciones, y después de las elecciones ver qué hacen. Y esto hace que también haya ruido por eso. Entonces, todos esos conjuntos de factores de que hay más demanda de dólares y que la oferta, digamos, en esta época del año es bastante menor siempre, hace que haya ruido en el dólar y esté subiendo. Entonces, hay que esperar las elecciones, hay que esperar a ver cómo le va el gobierno ahí, hay que... mi opinión personal es que el dólar igual se acomodó un valor más razonable del que tenía, en 1.300, podría estar un poquito más arriba todavía, podría estar en 1.350, 1.360, una cosa así, pero en ese sentido, digamos, se acomodó, digamos, también porque hay mucha presión electoral, a mi criterio, porque la gente, y los otros factores que mencioné, entonces eso ha hecho que el dólar, y creo que hasta que lleguen las elecciones, va a haber bastante ruido en el dólar y en estas cosas hay que tratar de ser prudentes. Bien, ¿no? Bueno, la gente igual, o sea, entiendo que esta es una discusión de la macro, ¿sí? Pero afecta fuertemente en la micro, ¿no? Digamos, precios, hoy la gente está comprando menos de lo que puede comprar, o de lo que compraba antes, en realidad, porque le subieron algunos costos habituales que antes eran más accesibles, como por ejemplo... Estoy hablando de la clase media, Roberto, ¿no? Digamos. Sí, sigue existiendo la clase media, pero bueno, le subió el seguro del auto, le subió la prepaga, le subió la cuota del colegio de los pibes, que son tres factores que antes estaba en un lugar más acomodado y que además también le subieron los servicios, ¿no? Digamos, le subió la luz, le subió el gas, le subió el agua. Son todas cuestiones que evidentemente antes le ocupaban un 50% de sus ingresos o un 30% de sus ingresos y hoy le ocupa casi un 50% de sus ingresos. Ni hablar si tiene que pagar alquiler, ¿no? Ni hablar si tiene que pagar alquiler. Digo, pero esto en definitiva es... yo lo que no termino de entender es cuándo estamos baratos y cuándo estamos caros, si siempre el dólar me va a influenciar en el precio del chupetín. A ver, primero, lo que vos decís es muy cierto. Hoy, yo lo mencioné así en la pasada, el consumo está deprimido. También, acá también hay un problema de estadística, ¿no? Vos vas a encontrar mucha estadística, digamos, durante todo el año, sobre todo de abril y marzo para adelante, donde vas a encontrar números buenísimos en términos, digamos, de lo que mira cualquier país del mundo, la actividad está creciendo, bueno, un montón de cosas, que están comparando contra la recesión machaza que había el año pasado, ¿no? Claro, Entonces, claro. Cualquier cosa que pase, digamos, parece tener 7 puntos de diferencia y positivo. Entonces, uno cuando dice el consumo está deprimido, no le estamos comparando contra el 2024, sino le estamos comparando más para atrás. ¿Está bien? El consumo está deprimido. Y claramente por todos los factores que dijiste, bueno, lo voy a repetir porque lo dijiste perfecto, que han incidido en el salario, porque los salarios no acompañaron ese ritmo de crecimiento de precios de todas esas cuestiones. Y eso es uno de los problemas grandes que tiene la Argentina, que tiene que resolver, porque digamos, ese acomodamiento, que es lo que te quería explicar, de precios relativos, digamos, incide en que por ahí esta vigorosidad que tiene la economía ahora, probablemente el año que viene no se caiga, pero empiece a bajar, y en el 2027 vamos a tener un problema, ¿sí? Ahora, lo que vos decís, hay dos tipos de precios en la economía. Una vez lo llaman los precios de los transables y están los precios de los no transables, ¿no? Los transables son todas las cosas que nosotros comerciamos con el mundo, que es la carne, el trigo, o lo que se te ocurra, ¿sí? Y los no transables son, un peluquero, ¿está bien? Porque yo no me puedo ir a cortar el pelo a Miami, ¿sí? Es decir, por ahí tendría plata para hacerlo, pero sería por lo menos antieconómico. No, y aparte vos y yo no podríamos ir a cortarnos ningún pelo.
No, yo no me puedo cortar ningún pelo, gracias, por gracia de Dios. Ujú. Pero sería antieconómico ir, pero no. O, por ejemplo, el pago de electricidad, porque Claro. el pago de electricidad, digamos, lo puedo hacer acá en mi casa y no. Bueno, entonces, los no transables, digamos, esos precios no transables, cuando la economía se estabiliza, suelen, digamos, crecer más que los transables cuando la idea del gobierno, que es una de las anclas que tiene para que la inflación baje, es mantener el dólar barato. ¿Está bien? Ujú. Entonces, como el gobierno lo hace a propósito de mantener el dólar barato para que la inflación esté a raya, digamos, los no transables crecen mucho más que la inflación. Sobre todo con una decisión del gobierno que fue liberar un montón de cosas que aparte antes estaban atadas a decisiones del Estado. ¿Está bien? Entonces, Entiendo. todo eso ha hecho que la clase media sea, independientemente de lo que en su momento era la campaña del presidente, sea la que más pagó el ajuste Claro. de la economía en términos reales. Sea la Y casta esto- casi, ¿no? sí. Digamos. Es la, o sea, la que más garpó terminó siendo la clase media, que de hecho acompañó en su gran mayoría al presidente, y es muy posible que lo vuelva a acompañar. Y yo creo que gran parte lo va a acompañar de vuelta. Así que, Ujú. pero bueno, es un ajuste que hasta hoy Es se ve como positivo para Como el mucha síndrome de gente. Estocolmo, ¿no? Digamos, una cosa rara. Claro, algo raro, pero no, por ahí hay creo que el gobierno una de las mejores cosas que tiene es la comunicación, y en la comunicación te plantea Ujú. de que estás haciendo un esfuerzo para que dentro de un par de años estemos mucho mejor. Yo creo que, digamos, en líneas generales hay un montón de cosas del gobierno que yo comparto, obviamente no comparto todo, pero en líneas generales creo que la dirección es la correcta. Ujú. Pero que uno de los grandes problemas que va a tener es cómo reconstituir, digamos, digamos, el salario real, sobre todo de la clase media, de que ha sido muy deprimida por todas estas cuestiones. Ujú. O sea, que es una cuestión de cómo, no es cómo, digamos, que bajen los precios, sino cómo hacemos que suban los salarios. ¿Está bien? Ujú. Y ese es el gran desafío que tiene el gobierno para digamos, para no tanto para el cortísimo plazo, sino más para el año que viene, cosas Bien, por el estilo, bien, para que la economía pueda seguir teniendo vigor, sobre todo dentro de un año. bien. Roberto, gracias como siempre por el tiempo. No es que no me queda claro porque tu explicación no ha sido vasta, sino porque no lo voy a entender jamás, pero tal vez porque yo soy de los que no comprenden la economía y que la viven de manera permanente. Entonces, ya llega un momento que yo entiendo la macro, la micro, trato de comprender las posturas, las bandas, las reservas, pero en definitiva, hoy por hoy, lo que la gente entiende es que puede comprar menos de lo que compraba antes. O sea, eso Eso no te queda en duda, eso es no una hay duda, realidad, ¿no? ¿no? Digamos, No, eso es lo más claro que también existe en este tiempo. Te dejo un abrazo y te agradezco como siempre tu tiempo. a vos, ¿eh? Dale, un Dale. abrazo. El Beso economista grande. Roberto Ortea hablando un poco sobre esta realidad, ¿no? Se viene un aumento de precios, sí, ya muchas marcas lo dijeron, se camuflan detrás del aumento del dólar, aparece ahí en el medio de todo esto, pero bueno, agosto será un mes raro, ¿sí? Raro.